Lo que se va a hacer en el Museo San Telmo es presentar el documental por segunda vez, porque la primicia ya se hizo en el principal, y bueno, de alguna manera se vuelve a abrir a la ciudadanía la posibilidad de ver el documental, y a la vez vamos a presentar el segundo número del cómic Miguel y Nekane, El pueblo gitano en la historia, que es este de aquí. Nuestra asociación, aparte de hacer trabajo de intervención social, también se dedica a la divulgación de la historia y de la cultura del pueblo gitano. Y bueno, como empezamos creando jornadas y charlas para poder acercar esa cultura y ese pueblo a la ciudadanía, vimos que había una ausencia de contenidos muy grande. Entonces nosotros mismos nos pusimos manos a la obra a recopilar esa documentación. Después de las charlas decidimos crear una herramienta para un público más juvenil, que era el cómic. Para crear el cómic se hizo una labor de documentación tanto archivística como de recuperación de memoria, de una investigación de fuentes orales. Y realizando esa investigación de fuentes orales, pues fue como decidimos que esa historia más contemporánea la debíamos registrar, teníamos que aprovechar un poco el tirón de la temática de la memoria histórica, guerra civil, dictadura, y visualizar que también el pueblo gitano estuvo esa época. Entonces, por eso te digo que a raíz de la investigación para realizar el cómic, pues sacamos también testimonios, que decidimos hacer una tercera herramienta, un tercer instrumento para la difusión, que es el documental. No tenemos nada escrito, nada registrado. Veíamos que nuestros mayores iban a desaparecer y era una época que nos marcó muchísimo, porque también sufrimos pues, el maltrato, digamos, pues que ha sufrido toda la sociedad en aquel tiempo. Y entonces vimos bien recoger en un formato DVD, ¿verdad?, para tener un recuerdo. Y un recuerdo de lo que pasaron nuestros mayores. ¿Por qué no se da más difusión? Porque para dar mala imagen sí que se... Eso es. Cuando aparecemos en los medios, aparecemos siempre desde un prisma que no es gitano, eso para empezar, bajo una visión también estereotipada y alejada de la realidad. Luego, a los gitanos nunca se les ha preguntado, ni tan siquiera, ni tan siquiera ni quiénes somos, ni de dónde venimos, ni nada. O sea, todo eso lo ha dicho el resto, la sociedad. Lo ha dicho incluso nos han puesto en un marco y nos han dicho esto es lo que son los gitanos. De hecho, nosotros hablamos últimamente del gitano como figura jurídica. Eso es lo que sea, al final, donde se ha metido a lo gitano, o al gitano o a la gitana. Y sí, una ausencia de textos, porque como bien ha dicho Antonio también antes, es un pueblo ágrafo. Entonces, pues no ha dejado unos textos, unos documentos. Para hacer una historia objetiva necesitas una documentación. Claro. Si no hay documentación, pero tampoco se ha contrastado con el pueblo gitano la información, pues o haces una historia que al final es muy subjetiva, porque todos los textos son procesales, jurídicos... Todo malo. Sí. Y luego que es complicado. Nos han tratado de toda la vida de vagos y maleantes. Y queremos dar a conocer pues, que hemos estado en este tiempo y que, bueno, pues que también hemos sufrido como el resto de la sociedad, el franquismo, la guerra civil y todas estas cosas. Y creo que en nosotros ha sido, no vamos de víctimas, ni mucho menos, ¿no?, pero que hemos sido bastante machacados, ¿no? Entonces, bueno, pues no solo queremos dar a conocer que somos vagos y maleantes, entre comillas, sino que también pues, que hacemos cosas y que hemos estado en sitios puntuales de la historia, ¿no? El tema es que no ha habido tampoco por parte de las instituciones un querer intentar pues normalizar un poco el tema de una historia de un grupo de gente que tiene sus propias costumbres y que a veces se reflejan en los textos de costumbres de pueblos que están a 10.000 kilómetros de aquí, que nos parece muy bien, pero que desconocemos cuando somos niños lo más cercano.
desde la asociación lo que hacemos es crear herramientas al final, porque son herramientas o programas o como lo queramos llamar, pero que están hechos desde el prisma gitano, que somos los gitanos y las gitanas, y en colaboración con nuestros compañeros, los que los realizamos y los hacemos. ¿Qué mejor, no?, que hacerlo desde el conocimiento nuestro y desde nuestra base y perspectiva. Pero a la institución le sigue costando porque es muy difícil de poner al gitano o a la gitana en la misma posición. Ahora, por ejemplo, en los gastechocos, pues estamos viendo sorpresa en los chavales. Cuando le decimos que personajes como Charlie Chaplin, que es gitano, pues se les desmonta un montón de ahí va. O cuando futbolistas, fíjate, hacíamos un trabajo de estereotipos, ¿no?, figuras estereotipadas, y luego derrumbar ese estereotipo, ¿no? Y cuando veían que Pirlo, que es un personaje, un gitano Sinti, que juega en la selección italiana de fútbol y tal, y que es gitano, pues no, la imagen que tienen los chavales y las chavalas de los gitanos es otra. Es una imagen mala, peyorativa, e incluso, volvemos a decir, la figura jurídica esa funciona todavía. Y veíamos los chavales y chavalas, pues, sorpresas, no conocían que había sucedido, pues, por ejemplo, que los gitanos formábamos un pueblo, que no somos un colectivo, esas cosas tan básicas no sabían, que tenemos una cultura, que hay un idioma que habla más de 10 millones de personas, que es el romaní, que es nuestra lengua, etc. O sea, para ellos ha sido una sorpresa. Yo creo que he visto que el mundo gitano, ahora que está tan de moda, pues este sistema anti no sé qué, yo he descubierto que el mundo gitano es de las sociedades más anticapitalistas que existen dentro de la sociedad capitalista. Por mucho que se diga que, pues, que quieren el dinero, no, o sea, tú ves que es una sociedad anticapitalista, o sea, que se rige los valores, hay otras cosas que están muy por delante que el dinero. Y un ejemplo, pues, es el tema este. Podrías pensar, bueno, vamos a sacar un beneficio también porque hay un trabajo aquí. Yo no quiero el trabajo, aunque no trabaje el año que viene porque no me llega. Yo esto, manda el dinero, no es mío. Lo haces porque crees en esto. O sea, trabajar en una asociación gitana y trabajar en una asociación que no es gitana es muy diferente. Yo me acuerdo cuando llegué aquí, yo tenía mucho desconocimiento sobre el pueblo gitano, sobre los gitanos, y sí que es verdad que de cierta forma tenía ciertos estereotipos muy inculcados, ¿no? Y al principio era como un poco escéptica, trabajar aquí, voy a durar poco, ya verás. Cuando he pasado los años, ya llevo 5 años trabajando aquí. Y al final te implikas en lo que haces porque crees en ellos, porque crees en lo que dicen, y no solamente lo que dices, sino porque lo ves. Y ves cosas, pues cómo se ayudan mutuamente entre las familias, cómo vienen aquí y te tratan como una más, ¿no? Como si fueras una parte de las familias. En plan, normal siempre decimos los primos, ¿no? Nos tratan como primos, como primas, pero ostras, te sientes parte de sus familias también. Y al final eso crea en ti cierto interés, que la gente que no tiene la misma suerte, porque yo siempre he dicho que es una suerte poder trabajar al lado de mis compañeros gitanos. La importancia que damos nosotros a la persona. Sí. A la persona. Valoramos, yo creo que es un valor que igual se ha perdido en el resto de la sociedad, que es el valorar al final a las personas, el respeto. El respeto, el poner a la persona en el lugar que se merece, o sea, la autoestima que te pueda dar eso, ¿no? Cuando normalmente el trato es otro, estamos hablando de otra cosa. Y no hacer como hace, pues, el resto de la sociedad, que en vez de tratar a la persona, trata a un grupo de personas. Entonces, claro, hay que entender que una persona en marginalidad y en exclusión, como hemos dicho, que en el pueblo gitano hay un porcentaje bastante alto aquí en Guipúzcoa, pero eso no es el pueblo gitano, eso es una parte marginal, como entre nosotros, nuestros respectivos pueblos tienen su sector marginal, más o menos abundante, pues lo mismo. Entonces hay que individualizar de alguna manera y descargar, en su caso, el peso de la ley en una persona, pero no descargar las iras de la sociedad en un pueblo. A través de este programa de intervención, como bien comentaba Rafa en el principio de la entrevista, ¿no? Sí. Es cuando empiezas a descubrir muchas necesidades, vacíos que quedan allí en muchos ámbitos. Y demanda, además. Demanda también. Y demanda por parte de los gitanos y gitanas porque hay un espacio que no estaba cubierto.
Y por eso salió esto, ¿no? Pero también, por ejemplo, en el cajón están muchos programas que por lo que fuese no puede tirarse por adelante, ya bien porque al entrar en concursos de subvenciones, porque esto va por concurso, pues bueno, pues este año no ha podido ser, pero tenemos programas en el ámbito de la salud, en el ámbito de la hospitalización y mediación, tenemos en el ámbito laboral también, comunitario, educación,